Universidad Catalana, Cátedra Joan Fuster, la Universidad Permanente, para conformar el surtidito que tenéis aquí. Mis agradecimientos, pues, al decano y a su equipo, a los departamentos implicados, al mío, de traducción e interpretación, por vuestra presencia hoy aquí, a los técnicos de cultura, Chimo Quílez, Gonzalo Cao, Stefano Beltrán, Gorka Miguel, así como al máster de guitarra, a sus madrinas, Carmen Marimón y Malena Durán, a Renaud Charbonneux, quien de manera altruista pondrá su música hoy en la órbita de la poesía. Mi especial agradecimiento va dirigido hoy a La Voz Cantante, que es la editorial Vaso Roto, cuya coordinadora de publicaciones, María Fuentes, nos acompaña y, de hecho, moderará lo inmoderable que viene a continuación. Sobre ello, como vicerrectora vuestra que soy, una cosa os tengo que decir, y os la voy a decir. Traductores, autores, es un privilegio trabajar con Vaso Roto. Llegué a ellos gracias a una persona extremadamente generosa, el profesor Ángel Luis Prieto de Paula. Me enseñaron mucho sobre cómo traducir y cómo editar poesía traducida, pero sobre todo disfruté, y eso no ocurre a menudo. Como dice la letra del bolero, contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Soy doblemente afortunada, primero porque he podido publicar 2 antologías ¡tachán!, de poesía rumana con esta editorial. Vaso Roto, con su ideario favorecedor del bilingüismo y la visibilización del traductor, con su minuciosa labor estilística y con su inspirada estética, me hace muy dichosa. Y también porque hemos podido presentar estas antologías de mujeres en la Universidad de Salamanca y en nada menos que la FIL de Guadalajara, pero para mí me vais a permitir confesar que presentarles en casa estas antologías es como para Rafa Nadal jugar el Roland Garros en Manacor. Muchas gracias y le doy la palabra al decano de la Facultad de Filosofía y Letras, el profesor José María Ferri. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la Facultad de Filosofía y Letras. Como no puede ser de otra forma, yo tengo que agradecer en primer lugar a Cata como vicerrectora, como colega y como amiga, que haya compartido con una facultad que lógicamente es la que está más cerca de la poesía por las disciplinas que aquí enseñamos, pues esta celebración que hemos extendido a toda la semana porque nos parecía que como un poema de un solo verso se quedaría demasiado corto, pues había que completarlo. Así que hemos preparado con mucho cariño y con mucha ilusión muchísimas actividades diferentes a lo largo de la semana. Hoy es el acto central porque hoy es el primer día de la primavera, aunque no lo parezca. Aquí en Alicante siempre es primavera, aunque no lo parezca, pero hoy celebramos además un día que no debería ser un día mundial, pero que, por desgracia, como vivimos tiempos tristes, pues hay que recordar que queda espacio para la poesía y que la poesía sigue siendo esperanza para todas y para todos. Por eso es muy satisfactorio para mí, como decano de la facultad, tener hoy aquí a mi vicerrectora y también a todas estas personas que están aquí en la mesa, que son poetas, son traductoras, son intérpretes. También tenemos un muy buen crítico literario y reseñista, que es nuestro amigo Vicente, y todas ellas pues han hecho una labor que es muy de agradecer, porque no siempre es fácil acercarse a la poesía en otras lenguas y no siempre es fácil acercarse a la poesía en lenguas que no son tan visitadas. Casi todos pues tenemos en la mente poemas o libros de poemas o incluso autores de las lenguas mayoritarias o de las lenguas que culturalmente están más próximas a la nuestra o a las nuestras, pero es más difícil acercarse a determinados contextos culturales
que requieren también de traductoras y de traductores muy bien preparados y que sean capaces de trasladar no solamente el sentido de los versos, sino también el sentir de los poetas, de las poetas que escribieron esos versos. Y yo creo que eso han hecho muy bien estas personas, estas poetas y estas traductoras que han sabido trasladar al español el sentir y el sentido de esos versos originales. Hoy Vaso Roto tiene una colección de lujo, la tenéis en la entrada. Es una colección de libros maravillosa, no solamente en cuanto a la calidad de las traducciones, sino en cuanto al libro como objeto de arte. Libros bellísimos, muy bien editados y, desde luego, que tienen un papel fundamental para el conocimiento de esas literaturas que frecuentamos menos, de esa poesía, y también para presentar a un conjunto de mujeres, la mayoría de ellas jóvenes, algunas incluso muy jóvenes, que toman la palabra y también, como la toman, que la han pedido. Yo ya les voy a dejar precisamente con esas palabras que hemos venido aquí a escuchar. Muchísimas gracias y que disfruten de la jornada. Pues muchísimas gracias, señor decano, y muchísimas gracias, Cata. Comentaros que estoy nerviosísima porque evidentemente vengo aquí a intentar moderar lo que no quiero moderar, porque a mí me gustaría que pudieran hablar y no hay tiempo, porque es maravillosa la mesa que tenemos aquí. Bueno, pues yo soy María Fuentes, delegada editorial de Vaso Roto en España, y estoy encantada de daros la bienvenida a esta charla. Fuera de la sombra, las poetas europeas toman la palabra, que estoy segurísima va a ser apasionante. Antes, como os decía, quiero agradecerle a la Universidad de Alicante y especialmente a Catalina Iliescu, que con su maravilloso equipo, con Ximo, con Gonzalo, pues, y por supuesto con el decano, nos han dado este marco incomparable, ¿no? Y también a las poetas y a los antólogos que se han desplazado hoy aquí desde puntos geográficos muy diversos. Gracias a todos ellos y, por supuesto, también a las instituciones que, como la Universidad de Alicante, han hecho esto posible, concretamente al Centro Literario Checo y a la Comisión de Cultura Europea, que es la que nos ha ayudado a sacar esta colección adelante. Para que no nos conozcáis, Vaso Roto es una editorial mexicano-española cuya misión es dar a conocer la poesía con mayúscula, la poesía de calidad, no que seamos muy comerciales, digamos. Y la poesía de calidad independientemente del lugar en el que haya sido creada o del idioma en el que haya sido creado. Gracias a eso contamos en nuestro catálogo con más de 35 idiomas, publicados siempre en cuidadas ediciones bilingües. Hace 6 o 7 años, nuestra editora, Janet Lozano Clarion, comenzó una pequeña colección titulada Sombras, en la que quería meter a poetas mujeres de un país determinado y que estuvieran en activo. Como buena mexicana, empezó por casa y publicó Sombra Roja, 17 poetas mexicanas. El libro tuvo una excelente acogida, luego le siguió Sombras Diversas, 17 poetas españolas, y finalmente Sombras Colombianas. El caso es que este proyecto llegó al oído de Europa y nos dijo, oye, hagamos esto a lo grande, hagámoslo europeo. Y ampliamos el proyecto y, bueno, pues lo ampliamos a 5 países maravillosos, que son Portugal, República Checa, Polonia, Rumanía y Serbia. Serbia hoy nadie nos ha podido acompañar porque ha sido la última antología que casi acaba de salir y, bueno, pues ha sido un poco más complicado. Y, bueno, el objetivo de este trabajo, de estas antologías, es responder a preguntas como ¿qué escriben las poetas europeas actualmente? ¿Cuáles son los temas o intereses comunes en distintas partes del mundo? ¿Hacia dónde se dirige su poesía? Y, sobre todo, ¿cómo es recibida en sus países de origen, en Europa y en España, en el mundo hispanohablante? Nosotros somos españoles y mexicanos.
Estos y otros temas serán los que intentaremos dilucidar hoy y para guiarnos contamos con la presencia de dos de los antólogos. Una se nos quedó en el camino, la antóloga de República Checa por un positivo en COVID en último momento, que nos ha traído histéricos pero bueno, ellos son los que nos han permitido adentrarnos, son los expertos en la literatura y nos han enseñado el calidoscopio poético. Y bueno, y tres poetas que se han desplazado aquí desde sus países de orígenes, desde República Checa y desde Polonia. Os lo voy a presentar uno a uno y voy a seguir el orden por el que salieron las antologías. La primera antología fue Sombras de porcelana brava, de Vicente Araguas. Y bueno, pues Vicente es poeta, narrador y crítico literario y ensayista. Es traductor, entre otros, de Derek Walcott, Seamus Heaney y Vinicius de Moraes. Vicente Araguas se doctoró en filología inglesa con una tesis doctoral, si me lo permites, muy, muy original, sobre Bob Dylan, titulada El mundo poético de Bob Dylan. Y bueno, además, para mi gusto, realiza un proyecto apasionante con niños de cuarto, quinto y sexto de primaria para adentrarlos en el mundo de la poesía. Muchísimas gracias, Vicente, por estar aquí. Y como siempre, querida. Luego, la siguiente antología que sacamos fue Sombras, incendios y desvanes, 17 poetas rumanas. Y creo que no os tengo que presentar a Catalina Iliescu, porque creo que la conocéis de sobra, pero bueno, nosotros deciros que en Vaso Roto es una persona más. La conocemos, espero que no te enfades, como Cata, y la llamamos Cata. Y bueno, bajo su visión publicamos ya hace unos años el libro Miniaturas de tiempos venideros, poesía rumana contemporánea. Y bueno, qué decir, tal fue su buen hacer, la pasión que metió en el proyecto, que dijimos, la siguiente antología es de ella y con ella llegamos al fin del mundo, ¿no? Es profesora de traducción e interpretación, es intérprete de conferencias con más de 30 años de experiencia, tiene una quincena de libros de publicación, un centenar de artículos científicos y podría seguir. Mil gracias, Cata, por recibirnos hoy aquí. Y... Bienvenidas. Gracias. Bienvenida, Vicente. Bueno, a mí el lenguaje inclusivo es que no me vuelve loco, precisamente, pero bueno, me doy por bienvenida también a pesar de este bigote que no le deseo a nadie y que no es inclusivo en absoluto. Bueno, y ahora seguimos con la antología polaca, que es Luz que fue sombra, nuestra antología de 17 poetas. Para la realización de este libro contamos con dos antólogos maravillosos, que son Abel Murcia y Gerardo Beltrán. Ambos trabajan en el Instituto Cervantes de Cracovia, pero hoy no nos han podido acompañar y yo estaba muy asustada porque decía, no voy a tener a nadie de Polonia. Y comentándolo así fríamente, mira, Marta, me dijo, yo voy. Me digo, pero yo no puedo, no te preocupes, que yo voy a estar ahí. Oye, y aquí está. Entonces, tenemos a Marta Eloy, perdonadme, Tichocka. No, Chichocka. Eso, Tichocka. Yo soy de Badajoz. ¿Vale? Y bueno, es una poeta audaz, tanto su obra como su vida. Os lo acabo de demostrar. Y bueno, es poeta, fotógrafa, profesora titular en la Universidad Pedagógica de Cracovia, es autora de 6 libros de poema y 2 obras sobre novela histórica contemporánea. Es ganadora del primer premio del Concurso Nacional de Poesía. Otro, Halina Poświatowska. Eso. Y la primera beca residencial internacional Antonio Machado. Y bueno, es traductora de Pedro Calderón de la Barca, Roberto Juarroz, Olvido García Valdés, entre otros. ¿Vale? Es lo más difícil, ¿no? Muchísimas gracias, Marta. Y bueno, por último tenemos la antología que cuando empezamos más me preocupaba, porque, como os decía, tenemos 33 idiomas y no teníamos checo. O sea, aquello era como un agujero negro en nuestro catálogo y decidimos solucionarlo. Pero cuando empezamos a decir vamos a hacer la antología de checo, no teníamos ni idea. Entonces nos encontramos a una institución maravillosa, que es el Centro Literario Checo, que, bueno, con Betty y luego más tarde con Catarina, nos guió hacia la antóloga Elena Buixiaderas, que es la que ha dado positivo en COVID y no ha podido venir.
pero bueno, gracias al Centro Literario tenemos una muy buena representación de República Checa. Tenemos a Katarina, representante del Centro Checo, y tenemos a Clara Goldstein y Wanda. Y bueno, pues os la presento. Wanda estudió Filología Germánica en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Carolina. Es poeta, traductora y crítica literaria, y sus poemas han sido traducidos al inglés, francés, italiano, alemán y español. Y Clara estudió Filología y Literatura Checa, y en la actualidad realiza estudios de doctorado sobre Pablo Neruda. Su obra en el contexto de la cultura checa y checoslovaca. Además de poesía, publica esporádicamente estudios históricos literarios y ensayos sociopolíticos. Es también traductora del español al checo y traduce a Pablo Neruda y a Manuel Silva Acevedo. Y bueno, pues una vez presentada nuestra mesa, me gustaría mostrarles un pequeñísimo vídeo de cómo trabajamos en Vaso Roto, porque bueno, creo que también el proceso de fabricación de un libro puede ser interesante, y luego vamos a tener un pequeño recital poético, si os parece. Alguien cuenta un chiste. Fuera de la sombra. Las poetas europeas toman la palabra. La tomaron. Amanhã vou comprar calças J'ai brancas. 31. Não tenho. A mě posedla panika. Chtěl jsem Woods are for grown-ups. Esto es Vaso Roto. Esto es la colección de sombras. La poesía actual escrita por mujeres de toda Europa. A través de las antologías acercamos al lector la labor poética de mujeres de países europeos de habla no hispana en cuidadas ediciones bilingües. En el año 2016 pusimos en marcha una colección de antologías en las que juntamos las voces poéticas de 17 mujeres pertenecientes a un mismo país. Tras la aclamación de estas antologías y siguiendo nuestra fuerte vocación traductora, reunimos en la colección Sombras las voces de mujeres poetas de culturas e idiomas distintas al español, centrándonos en lo que las mujeres europeas del siglo XXI están aportando a la poesía. Así, en Vaso Roto, las poetas de Europa toman la palabra con 5 antologías bilingües de voces de Portugal, Rumanía, Polonia, República Checa y Serbia. Bueno, pues nunca hemos perdido ningún dedo cuando habéis visto ese corte, ¿eh? O sea que vamos bien. Pues si os parece, empezamos con la lectura poética y vamos a empezar con Clara Goldstein, de República Checa. Buenas tardes, me alegra mucho estar aquí junto a ustedes por el motivo tan hermoso como es la presentación de estos libros. Bueno, me voy a leer mis poemas.
Tak dlouho chceš napsat báseň, která by to ještě zachytila. V níž by se to vzájemně dotklo tak bezhlasně a modře, jako v té hloubce na úpatí hory. Ale mezi tím zjišťuješ, že synonyma toho, co se děje, neexistují a každá metafora připomíná popraskaný lak, co zaslechneš, nutí do kašle. A tak si poznamenáš několik taktů, jde to zabití jako infuze, vsakuje se to zcela okamžitě. A najednou tady zase hoboj probíhá stěnou kontrabasů, jako když se dotýkáš nedotknutelného. A slova nikde. Slova bez konce, slepá a daleko, pro to, co příští, co se zaliká, docela pro cokoliv. Na počátku jsme o tom nedokázali mluvit. Bylo třeba vynajít nový jazyk, sledovat temné siluety rostlin, naslouchat krvi uvnitř, za šera brouzdat proudem. Bylo třeba obnažit novou řeč, zatímco instrumentace, tak přirozená v každém pohybu, postupně vykroužela střed. Budou si myslet, že vědí, o čem je tahle báseň, a jako ráno roztahují závisy s poloslepou malátností koťat. Pokusí se dešifrovat dynamické změny. Den začíná jako třetí věta Brahmsovy třetí. To horečnaté zmnožování čísel natolik posvátných, že musíme vcházet do prostřed kruhu beze slova a bez ohlédnutí. Tehdy jsme zbíhali právě tyto schody, jenže cesta je přehrazena. Ani to zábradlí už nenabízí vysvětlení. Mícháš kávu najednou tak zprutka, že nemá smysl převypravovat ten sen znovu, ale spíše chytit tě za zápěstí, přerušit ten pohyb, nechat tě zaváhat, aby to bylo jako tenkrát. Gracias. Pues ahora banda Henríjova. Fondamente nové. To bylo tenkrát, pokaždé. Buď to brzo, nebo bídně. Ale tady ne. Tady mi dopřáno nebude. Špitálné ani cmitěr naproti. Takový přepich. U baru lodníci čuměli na televizi. Jeden manšaft prohrával, druhý vyhrával. Číšnice otřela stůl smrdutým hadrem. Tady mi dopřáno nebude. Takový přepich. Fondamente nové. A zdi v místech bez fasád. Tady se drolí cihly. Tady se nezůstává. Fondamente nové. Vystřihnu si z papíru. Potáhnu je na provázku s Líchovskou ulicí a narazím-li na louži. To bude krásné. Téměř jako tam. Vstoupili do pokoje. Na zemi
rozehraná partie, figurky tmavé a světlé. Nevěděla ani, jakou má barvu, jestli patří ke hře. Sklonil se na čachovnici, dívala se na jeho záda a byla úplně klidná. Táhl figurkou, nevěděla kterou, pak se k ní otočil. Hodinky mrzly u škopku s ledem, řekli si, teď by se měl zastavit čas. Nevěděli, že plyne pospátku k čirému hlenu, v němž není nic, v němž se válel Bůh, než dostal ten šílený nápad. Však víte, jen se rozhlédněte. Chci. Ahora Vicente Araguas con Sombras de Porcelana Bravo. Buenas tardes. Me encanta la idea, en cuanto me lo propusieron, de venir a Alicante o Alacant, a San Vicente del Raspeig, porque aquí citó mi tesis doctoral sobre Bob Dylan, se empezó a cuajar aquí. Lo que sé quién la dirigía, un profesor inmenso que tuvo esta universidad, Brian Hughes, de Glasgow, Escocia. Murió el año 3, cuando estábamos empezando a gestionar esta tesis, cuya memoria de licenciatura se defendió aquí precisamente. Desgraciadamente, Brian desapareció cuando tenía 51 años y un futuro espléndido por delante, un intelectual, como digo, imponente. Bueno, me la llevé a Coruña, yo soy gallego, si bien estoy muy metido en el mundo portugués, claro. Y bueno, pues ya digo, muchas gracias por el recibimiento y por la hospitalidad generosísima de esta dama que tengo aquí a mi derecha, del señor decano. Aquí no le deseamos que se cumpla la novela de Torrente Ballester, La muerte del decano, querido amigo. Que viva per molts anys el senyor decano d'esta facultat. D'aquesta facultat. Io mi stulgo il catalano con il valenciano, con l'italiano. Questo m'estim molt la llengua valencià. He conegut molt un cantant, jo era cantautor, de Xàtiva, Raimon Peleger, Raimon, al vent, la cara al vent, tutta questa cosa, ma allora parlarem de la poesía portuguesa. Voy a leer un poema en español, en la traducción, creo que es un poema tan imponente, este de María do Rosario Pedreira, que quiero leer en la traducción. Suena espléndido en portugués, pero en español creo que suena también muy bien. Es poeta y escribe fados también, como para Zambuxo y para Raquel Tavares, etc. No sé si está colocado aquí el poema. Ainda ben, perfecto. Menos mal que no morí todas las veces que quise morir, que no salté del puente, ni llené las muñecas de sangre, ni me eché a la vía allá lejos. Menos mal que no até la cuerda a la viga del techo, ni compré en la farmacia con receta falsa una dosis de sueño eterno. Menos mal que tuve miedo de los cuchillos, de las alturas, mas sobre todo de no morir completamente y quedarme ahí, aún más perdida que antes, mirando sin ver. Menos mal que el techo fue siempre demasiado alto y yo ridículamente pequeña para la muerte. Si hubiese muerto una de esas veces, no oiría ahora tu voz llamándome, en tanto escribo este poema, que puede no parecer, pero es un poema de amor. María do Rosario Pedreira, un gran poema, un inmenso poema.
Y como solamente tenemos derecho a 2 poemas, Salvo mejor me conozco. Y si consigues este poema, no por mí ciertamente, sino por María do Rosario, que llega a la gente, porque lo he probado con chicos de 14, 15 años y no veis cómo funciona, entre comillas, este poema. Si no estaría mucho tiempo, pero un poco de poesía está bien. Regular de poesía está regular, y mucha poesía, huyamos. Quedémonos en el punto justo, que es la mitad. Fueron un grupo de teatro Valladolid con Agustín González, ¿recordáis a Agustín González? Representando Luces de Bohemia. Y Agustín González estuvo genial. Entonces hizo un mutis y el público reaccionó muy fríamente. Y él se presentó indignado en el camerino de Margarita Calahorra, actriz de allí también, y le dijo: Margarita, ¿qué coño hay que hacer en tu pueblo para calentar al público? Y le dijo: la mitad, Agustín, la mitad. Pues eso. Y ahora en portugués, este poema que da título a la antología Sombra de porcelana brava de Ana Marques Gastón. Xa vermelho ferro. Fosse teu corpo un bule exuberante esguio, del rosto culto e mans como hastes a vermelho ferro, e de tua boca se soltasse un vento sen tecto que de fumo diseñase un jardín de úveres silvos, tornar-me eu num. Tu en meu nada de alto colo e formato fruto, asa e mansa, moldada en chama por ti ateada, ferina e triangular. Fosse teu corpo porcelana brava, como o cinto leve, branco vidrado, aplanado de ausencia, composto en pasos de bico amarelo pálido ou berinjela. En ele bebería o xá de tampa inventada nun ápice de botón, minúsculos ambos, un esfriado de cerámica espanto, o outro quente de púrpura de casios, recomezando os dois a moldar o pomo en forma de cristal. Muito obrigado. Gracias. Ahora Marta Eloy con Polonia. Nunca. Yo traigo mis manuscritos porque tengo un poema que está dentro de la antología, el otro que no está. Y yo no sé, creo que voy a leer en español porque me da miedo esta pantalla, esta electrónica que desaparece. Además, me da miedo que las personas que están detrás no ven nada. Y como soy profesora, que llevo 20 años, y mi estudiante de Cracovia está aquí para confirmarlo. ¿Y qué es lo que digo siempre en clase? Siempre digo, los de detrás, los de la fila detrás vienen delante. Así que bueno, son poemas tristes, ¿eh? Voy a leer en polaco el título, para que conste. Dzień, w którym na moje konto wpłynęły $3000. Está bien. El día en que me entraron en la cuenta $3000. Tengo un crédito de 350.000 zlotys y llevo 340.000 horas en la tierra, de las que he dormido como mínimo un tercio. Mido 1,70 m de altura y tengo que pagar 70 metros en 30 años, más de 2 metros por año. He ganado, ¿eh? Tengo 28 dientes, mi pie mide 25 centímetros, el día tiene 24 horas. He visitado 72 ciudades, he amado a 9 hombres, los he llorado a todos. Tengo 4 lenguas, en la primera callo. En la segunda hablo, en la tercera escribo, en la cuarta cuento, solo conmigo. Tengo 3 niños. El primero ya nunca nacerá. El segundo nunca morirá. El tercero no me deja dormir. Cada vez tengo menos tiempo, cada vez más dudas y probablemente una única salida. Y este que viene es aún más, bueno, no digo triste porque triste es una palabra como cualquiera. Yo creo que ahora, en los tiempos en los cuales vivimos, o escribimos poesía que es importante o no la escribimos. Y podemos subir el poema entero, es muy corto y creo que cabe todo. O no, ya no quieren subirme nada.
Se llama El arte de vivir, Sztuka życia. ¿Puedo leer solo porque quería leer algo en polaco, pero como me da miedo, entonces voy a leer la totalidad en español y solo el principio en polaco. Sztuka życia. Spakuj rolkę papieru toaletowego, 2 świece, zapałki, 4 pudełka szpilek, pióro, nóż, trochę gotówki, 3 do 5 metrów mocnego sznurka, plastikową miseczkę z pokrywą, litrową butelkę wody. Nie zapomnij, weź gwizdek, porque es una lista. Una lista que se hace deprisa. Y ahora vais a ver de qué va. El arte de vivir. Hazte con un rollo de papel higiénico, 2 velas, cerillas, 4 cajitas de alfileres, una pluma, un cuchillo, algo de dinero, de 3 a 5 metros de cuerda, un tarrito de plástico con tapadera, una botella de 1 litro de agua, no te olvides, toma el silbato, un envase impermeable de bizcochos o galletas, guárdalo todo durante unos años en la entrada o cerca de la ventana del dormitorio y ruega cada día para que nunca, 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 nunca jamás sea necesario utilizarlo. Y Cata con Rumania. Doina Ioanid, în rumană. Ce mondenitate să fii visceral, ce lux nepermis. Viscerele nu sunt de pus în galantar, acolo se adună mizeria, meschinăria, ura și frica. Acolo e mașina de tocat a bunicii, cutia cu Pandora cu tot. Acolo doarme mama cu mulțimea ei de prietene diabetice, nevrotice și betege înainte de vreme, cu mâinile tăiate în borcane. Acolo totul e complicat și foarte amestecat. Acolo trosnesc retortele, acolo se moare fără glorie. Acolo nimeni nu minte. Acolo în frigul umed stăm cu toții, cu chipul răsucit înăuntru, ca o mânușă întoarsă pe dos. Adela Greceanu, en español. Canapés, cuasi desconocida, gestionar una relación. De adolescente, Adila solía ir a la biblioteca del instituto. En un recreo, cuando todos los alumnos se agolparon en préstamos por los libros de lectura obligatoria, la bibliotecaria, una mujer de incierta edad, según se suele decir, con el pelo muy corto, gris, perla, jamás maquillada, vistiendo colores inexpresivos, una mujer que nunca sonreía, dijo: «Por favor, no traigáis canapés a la biblioteca». Y la palabra canapé persiguió largos años a Adila, aunque ella nunca llevó canapés a la biblioteca. Durante un tiempo, Adila consideró que decir canapé, en vez de pan con mantequilla o bocadillo, o sea, lo que dice todo el mundo, es signo de arrogancia. Aunque el hecho de que la bibliotecaria dijera canapé en vez de pan con mantequilla o bocadillo, o sea, lo que dice todo el mundo, tenía que ver con otra cosa. Y es que la bibliotecaria no sonreía nunca. Años después, acabado el instituto, alguien le dijo a Adila que era una cuasi desconocida. Esta palabra la persiguió durante años, sobre todo la partícula cuasi. Ese cuasi al que alguien había trepado era un implacable no existes. Si le hubieran dicho un simple y humano creo que no nos conocemos, Adila habría podido existir. Hubo otra palabra de este tipo, de las que dan portazos y dicen no, categóricamente no. De vez en cuando, en su estudio viene un hombre. No necesita parlamentos con él. Si intenta contar algo sobre cómo utilizar canapé en vez de pan con mantequilla o bocadillo, podría ser signo de una gran tristeza y no de arrogancia.
y de cómo una gran tristeza puede colocar una gran distancia entre ti y el mundo, una distancia categórica. Él la interrumpe. ¡Qué bonita eres! Este hombre le dijo una noche: no sé cómo gestionar nuestra relación. Y desde entonces, para Adila, gestionar se hizo sinónimo de canapé y de quasi. Gracias. Y ahora, como os decía, Serbia no hemos podido tener a nadie aquí, pero Vicente se ha animado y él nos va a recitar un poema de la antología serbia, Ligera vuela la sombra. Gracias de nuevo, María. Voy a leer este poema traducido del serbio por Radmila Lazic es la antóloga y Dubravka Sukternik es la traductora. Efectivamente. Serbia, como saben, viene de la antigua Yugoslavia, país creado a raíz de la Primera Guerra Mundial, parte del Imperio Austrohúngaro. Pero no resisto contar una anécdota del mariscal Tito, que fue el que mantenía unificados aquellos 7 países. Hoy son 7 naciones diferentes. Entonces se dice que el mariscal Tito estuvo aquí en nuestra guerra civil, ¿no? Y le preguntó mi amigo Alfonso Palomares, cuando lo encontró en Argel en la conferencia trilateral, si era cierto que el mariscal había estado aquí. Mariscal, ¿es cierto que estuvo usted en la guerra civil española? Y el mariscal aquel, fumando con su boquilla y su cigarrillo, se echó a sonreír, sonrió y le dijo: ¿cree que ustedes hubieran perdido la guerra a los republicanos si yo llego a estar ahí? Simple anécdota de un gran patriota como fue el mariscal Tito, de los pocos comunistas que yo, perdonen esta confesión, particularmente admiro. Oda al viento del oeste. Oh gran, gran viento del oeste. Álzame y regrésame a toda la gente y los lugares que he amado. Sácame de este sistema neoclásico y de estupideces. Llévame lo más lejos posible de la estación del norte, de donde arrastraron a 2 millones de judíos a los campos sin que uno solo regresara. Llévame de la Europa emponzoñada por las guerras y pestes. Llévame lo más lejos posible de los Estados Unidos, donde la gente muere de hambre e ignorante. Regrésame a Sirhind, donde la respiración es más importante que el movimiento y pensamiento sublime. Llévame al inexistente país de la poesía y del espíritu agudo, donde las mujeres no mencionan la igualdad de derechos y donde los hombres bailan tango todo el día y toda la noche. Levántame, viento, alto arriba, y haz que olvide esta realidad terriblemente omnipresente, porque si ha llegado la primavera, porque yo sigo tan lejos atrás. Gracias. Bueno, pues ahora, si os parece, y teniendo aquí la visión de tanta poesía y de tantos lugares de Europa, vamos a hacer un pequeño debate en el que el público puede participar, o sea, que iros preparando vuestras preguntitas, porque yo voy a plantear 3 y luego os lo dejo a vosotros, si os parece. Bueno, esta primera pregunta es para los antólogos. Desde Vasos Rotos somos conscientes de que os hemos planteado a cada uno de vosotros un reto casi imposible de lograr, plasmar en una antología, que es un artefacto limitado e imperfecto por naturaleza, el panorama de lo que actualmente se está escribiendo en una región concreta. Y como si de un juego se tratase, os hemos propuesto unas normas, solo 17 poetas, todas ellas mujeres, nacidas dentro de 3 décadas. Y bueno, sé que ha sido muy difícil, pero como todo reto también ha tenido que tener satisfacciones, y quisiera saber cómo os habéis enfrentado a él, Cata y Vicente.
¿Yo primero? Bueno, pues en mi caso, Sombras, Incendios y Desvanes, la antología rumana contiene evidentemente a 17 poetas nacidas en 1961, Judith Mészáros, y en 1980 la más joven de ellas, Sandra Rotaro. Es decir, que son poetas que llegan a su plenitud creadora y a descubrir realmente la madurez de su voz poética en los años 90 y en los años 2000, es decir, ya en la transición postcomunista, ¿no? Postdictatorial. Son, por lo tanto, una generación eslabón entre los más rupturistas y los más explosivos de los años 2010, la generación más joven, y los referentes ochentistas, los posmodernos ochentistas, para que os situéis, por ejemplo, Mircea Cărtărescu es un poeta ochentista que pues, buscaban otro tipo de realidad, hacían una poesía de resistencia contra lo que ellos llamaban el parque temático literario, las instituciones, por ejemplo, la lengua de madera, el lenguaje de madera, del sistema. Entonces, estaban en contra de la ideologización de la poesía, pero estaban también al mismo tiempo un poco alejados de los neomodernistas de los años 60, 70, que eran muy metafóricos y muy abstractos, ¿no? Y muy metafísicos, también condicionados por el propio régimen comunista, ¿no? Se tenían que evadir, tenían que escribir sobre el amor, sobre la naturaleza, por no tocar temas sociales. Por tanto, evidentemente ha sido muy difícil, como dice María, ha sido una ardua tarea el troquelar, porque es muy difícil troquelar de una efervescencia poética de tal magnitud, pues a 17 voces, cómo las escoges, ¿no? Siempre el proceso es incompleto y es injusto. Por ejemplo, pues hay una poeta como Magda Krnec que nace un poquito antes de los años 60 y no la hemos podido incluir. Luego, pues una muy joven como Dina Jaker, por ejemplo, nacida en el 81, también se quedó fuera. Luego están las voces de las poetas de Moldavia. Esta era una antología de lengua rumana. La lengua rumana se habla en Moldavia, en la República de Moldavia. Ahora muy en los telediarios, y sin embargo pues no las hemos incluido, ¿no? Evidentemente hay que poner, ¿no? hay que poner unos criterios. Entonces a mí me ayudó muchísimo una gran crítica literaria rumana, Simona Sora, me ayudó a hacer esta selección. Y digamos que el mínimo común denominador de estas 17 voces es que son también agentes culturales. Ellas son todas agentes culturales, todas ellas son directoras de revistas literarias, trabajan en televisión, tienen programas de poesía, son formadoras de opinión, y eso creo que es lo importante. Y luego un descubrimiento a posteriori fue que ellas entre sí se leen y ellas entre sí se admiran. Pero eso, claro, me lo confesaron después de hacer la antología. No sé si he contestado. Perfectamente. Eso es una cosa que nos ha pasado, yo creo que en todas las antologías, que se han tejido redes entre las poetas, y unas poetas nos han llevado a otras, y eso es algo que en Vaso Roto nos gusta mucho. Hablamos de constelaciones poéticas. Publicamos no por los manuscritos que nos llegan, sino cuando un poeta nos presenta a otro poeta y nos presenta a otro poeta, y así es maravilloso. Vicente, ¿qué satisfacción os ha dejado esta antología? Me alegro que me haga esa pregunta, señorita. Yo voy a ir un poquito más despacio que mi admirada profesora maravillosa, Catalina Iliescu, que me da 3 minutos menos admirada. Por lo tanto, voy a decir nada más 3 cosas. La primera, como dijo no sé quién, toda antología es un error. Partamos de esta base, pero un error reparable con la siguiente antología, naturalmente. A partir de aquí, cuando doña María Fuentes Jimeno puso en mis manos tan delicada tarea, yo que no soy portugués, pero soy gallego, y el idioma primero, antes de que Portugal existiese, ya se hablaba gallego, que eso es el origen, la fuente, pero a partir de ahí fue la cosa evolucionando tanto históricamente. Portugal es Portugal, naturalmente, y Galicia, aunque a algunos no les guste, a mí sí, es España. Entonces, del gallego al español hay menos diferencia que del gallego al portugués. Es decir, que traducido del portugués, primero que hay muchísimos falsos amigos y esto complica la situación. Segundo, el marco impuesto por doña María
Quiero decir que mis poetas van del 55 al 87. No tiene nada que ver María Quintanes, que es del 55, con Sara F. Costa, que es la que apareció por Soria en el momento aquel tan tremendo de la pandemia todavía. Sara F. Costa es del 87, pues nada, una pimpollo total, ¿no? Entonces son 32 años de diferencia, claro, varía totalmente. Aquí se hablaba de esas dictaduras comunistas que duraron prácticamente hasta el 89. En Portugal, por no ser menos que nosotros, tuvo también su dictadura, que duró un año menos que la nuestra, es decir, aquella dictadura se vino abajo con a Revolução dos Cravos, que fue en el 74, la nuestra a raíz de la muerte de mi paisano de mi pueblo, vaya, Francisco Franco Bamonde, y entonces, claro, ahí pues realmente esta gente del 55, 2 o 3, del 56, pues tenían pocos años, ¿no? Y a partir de ahí ya surgen en la posdictadura con la democracia. Y esto es muy importante decirlo, no solamente en poesía, en literatura en general y en la vida de cada quien, incluso en la alimentación. Somos lo que comemos, dicen, pero somos también un poco bajo el sistema en que vivimos, y eso se nota mucho en la poesía de estas chicas del Este, además que es una poesía muy rupturista, muy tremenda, muy dura, y se ve de dónde venían. La poesía portuguesa que aparece por aquí es otro cantar. Yo he puesto este par de ejemplos, que son dos poemas muy buenos, este de María do Rosario Pedreira, que es casi un fado, es un poema de amor excelente, como los de Pablo Neruda. Esta dama es especialista en Pablo Neruda, que tomó, como bien sabemos, su nombre de un autor checo, naturalmente, de Jan Neruda, el de los cuentos de la Malastrana, si se pronuncia así. Yo leí a este autor. Entonces, en conclusión, y no me quiero extender, resumiendo, es muy difícil hacer una antología, vas a equivocarte siempre. Me ayudó en parte en ella un poeta que espero ver algún día en Vaso Roto, Joan Rasteiro. Me pasó una cosa muy extraña con una poeta que no existía. Tuve que soñarla, la busqué como loco y jamás apareció. Una poeta llamada Ana Viana, la soñé. Hasta ese punto me impliqué en el proyecto, ¿no? Lo que sí puedo decir es que aquí no hay ninguna poeta que sobre, que las voy a defender a muerte, y me parece que el par de muestras que he puesto aquí considero que vale. Y ahora voy a romper una lanza por un vaso roto. Creo que es en este momento la mejor gente que está haciendo poesía en España, editando poesía. Tienen un fallo, no se publicitan demasiado. Un fallo entre comillas, realmente, porque luego veo yo en los suplementos literarios que todavía existen, las editoras, Pelé-Melé, El rabo de la escoba y Vaso roto raras veces aparecen. Los editores en España de Anne Carson, de Robert Lowell, de Elizabeth Bishop y de todas estas antologías que acabamos de citar. Y termino diciendo las tres poetas que tenemos hoy aquí. La poeta polaca, que es estupenda, me encantaron esos poemas, por cierto, la señora Clara Goldstein y esa dama que se esconde, que ha recitado muy bien. Yo creía que era tímida, me parece que tiene unas dotes, sigue escondida ahí. Bueno, he vuelto a leer sus poemas hace un rato y son maravillosas las dos. Y ella, aunque dice que no es una grandísima poeta del amor, o a mí me lo parece. Gracias por dejarme hablar. Gracias, Vicente, a ti por todo lo que nos has dicho. Maravilloso y bueno, por la parte que nos toca de Vaso Roto, sí, nos centramos mucho en la poesía y poco en la promoción. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, ahora quisiera hacerle unas preguntas a las poetas. Y bueno, que va un poquito por lo que ha dicho precisamente Vicente, ¿no? Al leer los prólogos de las 4 antologías, bueno, todos los antólogos coinciden en una cosa. Las poetas las poetas mujeres han dejado ya de estar a la sombra para brillar por sí mismas. 3 antólogos señalan como punto de inflexión, evidentemente son los antólogos de Polonia, República Checa, Rumanía y bueno, Serbia también, el fin del comunismo. Hito histórico que las autoras que están aquí presentes ya habían vivido, ¿no? Ya habían nacido, y cuya gran mayoría ya tenían conciencia y memoria. Banda, Marta, Clara, ¿cómo fue este momento y cómo os han influido? Si os parece, empezamos con Banda, que la va a interpretar Katarina. Mně bylo v roce 1989 20 let a studovala jsem na univerzitě a měla jsem tenkrát pocit, že ze studenty, když jsme chodili na demonstrace, děláme dějiny a byl to pocit
opojený, zvláštní. Nevím, jestli úplně dobrý, když se na to dívám zpětně. A brzy, když člověk pochopil, že je rozhodnuto, tak jsem se stáhla opět nějak do sebe, což zase nevím, jestli je úplně dobře, ale stejně si myslím, že to byl jeden z... Prostě byl to podstatný moment mého života, protože přece jenom určitý politický rámec pro svobodu člověka je prostě důležitý. A jedině v rámci toho politického rámce nějak člověk může fungovat i vnitřně, nebo dobře může fungovat vnitřně. A díky tomu třeba se tady můžeme vidět ve Španělsku a mluvit o poezii. Děkuju. Bueno, yo viví la caída del comunismo cuando tenía 20 años y estudiaba en la universidad. Y durante las manifestaciones en las calles de la ciudad tuve una sensación que con los demás estudiantes estamos escribiendo la historia. Fue una sensación especial, tal vez eufórica, ahora no sé si buena, pero como está pasando el tiempo, sé que la participación en la historia en este sentido no era externa. Y después de unos días, luego de nuevo me encerré y como me volví a mí misma. Pero a pesar de eso, sé que en mi vida este fue el momento histórico clave. Y en un marco externo y político, eso fue importante para la libertad y solo así la libertad puede funcionar también en el sentido interior. Y creo que si no hubiera pasado eso, que no podríamos estar aquí juntos en España. Y quería decir que muchas gracias. Tenemos la visión de banda y si os parece podemos seguir con República Checa unos años más tarde, ver cómo lo vivió Clara y luego ya pasamos a ver cómo se vivió en Polonia. Y si se anima Cata a contarnos algo de Rumanía. Bueno, lamentablemente no soy capaz de responder esta pregunta de la manera adecuada porque he nacido solo un año antes de la revolución del terciopelo. Entonces no tengo mis propios recuerdos a la época anterior. Y, por supuesto, he recibido algo de mis parientes, mis abuelos, y creo que cada uno de nosotros lleva dentro de sí mismo los fragmentos de la gran historia, y no solo en nuestra memoria, sino también en el alma o el corazón, o como decirlo. Y lamentablemente no puedo decir más. Pues Marta, danos tu visión. Ja bym chciała po polsku, ale nikt mnie nie przetłumaczy, chyba że Agnieszka. Entonces yo estoy entre las dos, ¿no? Porque estaba todavía en el liceo y bueno, es el momento cuando la vida es más privada. La gente en el liceo todavía no somos estudiantes, entonces tenemos menos autonomía. Pero recuerdo que justo después de la caída del muro me tocaron las primeras elecciones. Y participé, claro, porque era el gobierno, digamos, comunista, que era en realidad socialista, pues, o sea, tenía todo lo propio del régimen. Pues dejaron una cantidad bastante reducida de plazas en el Parlamento a lo que se llamaba Solidarność, ¿no? A los miembros de la Unión
de obreros que llegó a ser un partido político y participamos, todos los que podíamos participar, participamos en aquel momento porque sabíamos que era súper importante aprovechar de cada una de esas plazas en el Parlamento. O sea, nunca lograron en esas primeras elecciones la mayoría, porque no podían, porque la cantidad de plazas era tan reservada, ¿no? Pero sin embargo lograron el 100% de lo que podían lograr. Y recuerdo ese tiempo como un tiempo de gran solidaridad entre la gente. Y luego vino todo lo que viene con, o sea, lo que vosotros conocéis aquí de sobra, ¿no? Que el mundo después de la caída del muro es el mundo de libertad, del mercado libre, consumerismo, todo eso. Y creo que este momento de gran solidaridad, ahora veo a todo el mundo, lo vivimos ahora, o sea, lo vivimos ahora, con lo que pasa detrás de la frontera de Polonia, o sea, todo lo que pasa en Ucrania, hace que los polacos otra vez somos tan solidarios. Es impresionante lo que pasa ahora en las ciudades polacas, es realmente impresionante. O sea, la gente no calcula, la gente deja sus casas, o sea, se va a vivir con sus abuelos otra vez para acoger a la gente. Y claro, eso no va a durar mucho tiempo, ¿no? Porque los humanos somos humanos, o sea, somos así, también somos egoístas, pero tenemos esta capacidad de vez en cuando de abrir los corazones, de abrir las mentes y realmente de admitir lo que es súper difícil de admitir. Entonces, veo así que vivimos también ahora en los tiempos súper importantes. Y para aprovechar los minutos que se perdieron aquí, quería también decir solamente que este mercado libre a nivel literario justamente ha dado la libertad a las mujeres, porque se cayeron todos los regímenes, se cayó el régimen político, se cayeron varios regímenes sociales y también se cayó el régimen, la jerarquía literaria. Porque antes había todas estas uniones de escritores de régimen. Y de repente nació una serie de editoriales independientes y luego el Internet. Yo creo que las mujeres ganamos muchísimo más con el Internet y sobre todo con el Instagram. Chicos, lo siento, pero aquí estamos poniendo los poemas en las redes y gracias al Internet. Bueno, por parte de Rumanía poco más que añadir, es un poco, yo creo que la experiencia es parecida a la que contaba Marta. Estas 17 voces de la antología rumana, la mitad de ellas evidentemente han vivido la dictadura, por lo tanto están ahí, el trauma está ahí, las vivencias se notan en el texto, y hay otra mitad quizás que prácticamente llegan a la madurez poética escriben ya en el mundo libre, escriben en libertad, ¿no? Evidentemente la doble invisibilización de las mujeres, sobre todo mujeres poetas, no tanto novelistas sino poetas, ha existido también en Rumanía, o sea que han estado invisibilizadas por un lado por la censura, como todos los autores, no solo las mujeres, sino los hombres también, pero por otra parte, en un mundo literario masculino, como decía Marta, pues eran casi invisibles. No os digo más, sino que en la antología anterior de 20 poetas, pues tenía 16 hombres y 4 mujeres, y no es porque yo no hubiera buscado, sino porque el canon no las ha seleccionado, ¿no? Las instituciones no las seleccionaban, y ahora, pues al igual que la experiencia que cuenta Marta con las redes sociales y con esta manera de alguna manera, pues de puentearse, ¿no? a las instituciones, a la unión de escritores, al Instituto Cultural, etcétera, etcétera. O sea que ya no van seleccionadas, ya no se seleccionan, ¿no? Sino que por sus propias vías llegan a editoriales, llegan al extranjero, llegan a festivales de poesía, cuando en los años 70, por ejemplo 70, 80, cuando yo estudié en los 80, terminé la carrera en el 89, pues difícilmente llegaban, ¿no? Había una jerarquía, había un canon, había unas instituciones que hacían esa selección, ¿no?
Y eso es lo que ha cambiado, y de paso ha cambiado también la temática, ¿no? También vemos pues, la introspección en las poetas de los años 60, nacidas en los 60, 70, y sin embargo en las más jóvenes pues vemos temas como la transexualidad, la maternidad, otros, ¿no? Incluso hay poemas sobre Netflix. O sea, hay una explosión también de temáticas nuevas. Me encanta lo que nos habéis compartido, y de hecho al público me gustaría que os planteaseis, porque luego os quiero hacer una pregunta desde la editorial. Una de las cuestiones que más se han planteado en todas las presentaciones que hemos hecho es si son necesarias todavía las antologías que sean exclusivamente de mujeres y si son justas. Me gustaría que os lo planteaseis, que lo pensaseis, y que luego voy a hacer una preguntita más y que luego lo debatamos entre todos si os parece bien. De un momento histórico traumático a otro momento histórico traumático, el que estamos viviendo ahora. Quiero preguntarles a todas las personas que integran esta mesa, ¿cuál creéis que es el papel de la poesía en una situación como la actual? Os comento, este proyecto lo empezamos antes de la pandemia. Hemos vivido una pandemia, hemos vivido que para mí fue muy traumático, el temporal de nieve que asoló Madrid durante una semana, y ahora mismo... El volcán también, el volcán de Canarias. Ahora mismo estamos en guerra y bueno, yo entre medias fui mamá, o sea que esa es otra revolución. Entonces, ¿cuál creéis que es el papel de la poesía en momentos de crisis? Voy a cederle la palabra antes que nadie a Vicente Araguas, porque hoy nos tiene que dejar en un ratito, y seguimos. Bueno, esa pregunta nos podría tener aquí años, ¿no? Quiero decir que la poesía sirve absolutamente para todo y la poesía no sirve absolutamente para nada, ¿no? Lo digo muy en serio, no sé cuánta gente aquí escribirá o no poesía. Claro, la poesía tiene que gustarte, y si te gusta, normalmente eres un apasionado de ella, ¿no? A partir de esa pasión, crees que con la poesía vas a cambiar el mundo. Por ceñirme a la dictadura de Franco, que viví durante 25 años de mi vida, hubo varios momentos poéticos. Hubo el momento de la poesía, no se llamaba política, se llamaba poesía social, que jugó un papel importante, el año 55, que es cuando aparecen aquellos libros de Blas de Otero, de Gabriel Celaya y tal, ¿no? Hay un poema de Gabriel Celaya muy conocido que lo cantó Paco Ibáñez, que es "La poesía es un arma cargada de futuro". Yo no sé hasta qué punto no era un poco una presunción excesiva, siendo presunción, por lo tanto, si esto no es un pleonasmo, pero algo de razón tenía. Pero insisto, aquí hay que coger, sumergirte, meterte a fondo en la poesía. Esto que acaba de decir mi amiga polaca o polonesa a propósito de las redes como arma, a mí que me importan un carallo las redes, pero yo me doy cuenta de la importancia que está teniendo en la nueva poesía española toda esta gente que están surgiendo, que aparecen precisamente tipo Elvira Sastre, en fin, Raiden, toda esta gente, Maruán, brotaron de las redes porque la gente joven es donde se está moviendo, meneando, etcétera. Del mismo modo, ojo, que las guerras y muchas otras cosas también las redes pintan muchísimo. Y también una cosa que podemos hacer ahora mismo dentro de la impotencia que nos invade ante la invasión de un país por parte de otro, es manifestarnos como podamos también a través de las redes, ¿no? Entonces, yo pienso que sí, que la poesía pues te ayuda, claro que te ayuda, y si te ayuda a ti, puede ayudar al otro. Y decías que yo le estoy dando clase a niños de 9, 10 y 11 años, y no veas el efecto que hace. Decimos que a los niños no les importa, claro que les importa. A la gente es que no le importa, la gente lo que quiere son sandeces, mentira. Dale a la gente algo bueno y ya verás cómo te lo recoge y te lo recibe bien. Ahora, la poesía es el gran misterio del mundo, ¿no? Entonces, vamos a por ello y vamos a por ellos. Es lo que yo quería decir. Muchas gracias, Vicente. ¿Quién se anima a seguirle? Clara. Bueno, para mí personalmente y para mi poesía también existe un tema crucial, muy importante, que es la historia individual, la historia personal, en la relación o en conflicto con la gran historia que está cambiando nuestras vidas, a veces de la manera muy fatal. Y la pandemia y todas las guerras
está en la parte de esto y... Podría añadir una cosita, aprovechando, perdón, estamos cerca de Orihuela, ¿no? Su pueblo y el mío, y tuvimos aquí estoy citando a Miguel Hernández, claro. Miguel Hernández luchó por la República. Yo es que soy republicano y lo voy a decir porque me da la gana. Soy muy viejo y quiero decir lo que me peta. Y quiero decir con esto que Miguel Hernández luchó por la República con las armas, bueno, fue comisario en un batallón, pero por supuesto que hizo unos poemas espléndidos, sobre todo en Viento del Pueblo, y utilizó el romance. No fue el único, hubo más poetas españoles leales a la República que utilizaron el romance como arma. Creo que es un poco respondiendo a esa pregunta, y lo digo aquí que estamos muy cerquita de uno de los poetas que me sigue emocionando y conmoviendo cada vez que lo leo, tanto sus poemas de amor como sus poemas de combate o de batalla. Era lo único que quería añadir. Es que él es universal, ¿no? Para siempre perdurarán. Panda, ¿quieres? Zažili jsme pandemii, něco, co jsme si nedokázali představit, jak omezí naši svobodu a může za to něco, za co nemůže nikdo. Nějaký virus. A teď vidíme prostě v médiích pět něco strašného, exodus milionů lidí, násilí, válku, něco, co já prostě absolutně svým mozkem nedokážu pochopit. Možná. Bueno, vivimos algo que hace poco no pudimos ni imaginar. Es la limitación de la libertad de las personas por causa de la pandemia, del virus, que espero que no sea culpa de nadie. Y ahora estamos viendo en los medios algo horrible, mucho terror y la guerra. Poezie mluví v každé době a má svůj vlastní hlas. Poesía nos habla en todos los tiempos y tiene su propia voz. Já třeba mám moc ráda expresionistickou poezii, ale jsou to výborné básně, ale teď tam nacházím takovou jakoby zvláštní fascinaci válkou. I u Apollinaira najdeme prostě ty motivy. A momentálně to nedokážu číst, protože je to tak strašně blízko, protože to je pár kilometrů od našich hranic. Tak se prostě k tomu už něco, co bylo pro mě vlastně trošku abstraktní, se stává příliš konkrétním. A mí me gusta mucho la poesía expresionista, son poemas excelentes, pero últimamente estoy encontrando en esta poesía también una como fascinación por la guerra y los motivos, estos temas, y no soy capaz de leer esta poesía porque lo que está pasando pocos kilómetros detrás de nuestra frontera, así que algo que para mí fue algo abstracto se está convirtiendo en algo muy concreto. Prostě v poezii člověk hledá hlas, který by byl nějak autentický a nemůže se shodovat s hlasem politiků, filozofů, ani filozofů může se shodnout, nemusí. Prostě je to hledání a to je to jediné, co my básníci můžeme ve světě udělat. Jestli bude ten hlas, jestli ho někdo uslyší, to už je druhá věc. Prostě tohle. Děkuji. Así que la persona, el poeta, está buscando una voz auténtica que no tiene que estar, no puede estar de acuerdo con la voz de los políticos, de los filósofos. Para un poeta es una búsqueda y creo que eso es lo único que nosotros los poetas podemos
podemos buscar, podemos hacer, y si alguien escucha la voz, eso ya es otra cosa. Muchísimas gracias, Wanda. Y Marta, ¿estás de acuerdo con esta búsqueda de esa voz? ¿Cuál es el papel de la poesía en épocas de crisis? Me gusta la palabra voz porque decimos poesía, pero hubiéramos podido decir lírica. Y siempre me parece importante recordar que la poesía no es lo que creemos que es. O sea, la poesía no son los libros llenos de textos. O sea, la poesía no son páginas aburridas, llenas de signos, ¿no? La poesía es algo que se comparte. La poesía siempre se ha compartido porque nació de este deseo de estar juntos con un instrumento de música y de compartir algo que salía del alma. Y es lo primordial. Y entendiendo esta capacidad que tiene la poesía de juntar a la gente, de compartir algo, de compartir emociones, de no sentirse solo, me parece eso súper importante. La poesía es no sentirnos solos, con la angustia que tenemos, con el miedo que tenemos, con el amor que tenemos, que el amor queremos compartirlo, con la esperanza que tenemos, etcétera, etcétera. Y en los momentos como el momento actual, eso se nota rápidamente y gracias a las redes se nota aún más, porque justamente yo lo que veo, o sea, yo estudié ruso por obligación, porque teníamos la obligación de pasar 8 años aprendiendo el idioma que nadie hablaba, pero me sirve hoy porque soy capaz de leer el ucraniano. Y entonces os puedo asegurar que ahora mismo nacen poemas tremendos, pero nacen justamente porque los poetas y las poetas ucranianos y ucranianas están ahí. Ya no pueden, algunos no pueden salir o no quieren salir, pero los que tienen la conexión ponen algo como testimonios y bueno, ellos lo ponen para no estar solos y nosotros lo leemos para sentirnos menos solos también, ¿no? Entonces sí, creo que la poesía además el poder que tiene es que llega rápido, es instantánea, ¿no? No es como la novela, no necesita tanto tiempo, se puede hacer más rápido, porque es lírica. Sí, estoy muy de acuerdo. Cata, cuéntanos. Un poco más que añadir. Los poetas tienen un arma muy poderosa que es la palabra. Entonces, pues en situaciones extremas como la que se está viviendo ahora, pues lo que hay que hacer es crear, lo que hay que hacer es hablar, lo que hay que hacer es formar opinión. Y efectivamente están naciendo poemas muy poderosos desde el dolor, ¿no? Desde la tragedia, pero yo también quería romper una lanza también por el pueblo ruso, por los artistas rusos, por los poetas rusos, ¿no? Que se oponen a una visión, ¿no? que pretende arrodillar a las demás visiones. Y que están siendo detenidos, que están siendo arrestados en estos momentos, perseguidos, y en fin, y algunos pues logran salir, ¿no? de ese infierno. Por tanto, creo que lo más importante, o sea, no sé si somos conscientes o no sé si los poetas sois conscientes del arma tan poderosa que tenéis, que es la palabra que tenéis en vuestro poder y por tanto los traductores, ¿no? Si hay escritores, existimos también, ¿no? Los traductores. Mientras se escriba, existimos. Y creo que lo que hay que hacer es utilizar esta palabra, decir que no, oponerse, crear opinión. Creo que si estamos todos unidos, algo se puede hacer. La proporción de fuerzas es muy desigual y probablemente Ucrania pues a lo mejor no logra ganar esta batalla, pero probablemente ha ganado ya una batalla porque ha resistido y porque ha mostrado al mundo que no se arrodilla. Entonces yo creo que la literatura lo que tiene que hacer es no arrodillarse. Sí,
Sí, completamente de acuerdo. Bueno, os tengo que... Dos cosas. En la presentación que hicimos de estas antologías, espero que Cata no se enfade conmigo con lo que os voy a contar, que hicimos en la FIL, yo la presenté como poeta y me decía, es que yo no soy poeta. Y yo decía, si tú eres traductora de poesía, eres necesariamente poeta, porque las traducciones que nos ha hecho y que podéis ver en Sombras, Incendios y Desvanes, cuyo título creó ella, son completamente de poeta. Y en segundo lugar, en relación con lo que estaba diciendo Cata, y Marta, corrígeme si me equivoco, Marta tiene un proyecto, si no me equivoco, que se llama República Poética, y creo que ahí da cabida muy bien a lo que ha dicho Cata sobre romper una lanza a favor de esos poetas rusos que no se quieren arrodillar sobre ese discurso que nos están imponiendo, ¿no? Entonces, cómo la poesía puede trascender las ideologías, las nacionalidades, etcétera, a pesar de que aquí estamos presentando precisamente antologías de unas nacionalidades concretas, ¿no? Pero siempre va más allá, ¿no? Y bueno, ahora simplemente quería dejaros al público. No sé si habéis hecho la tarea que os dije sobre si las antologías sobre este tipo de antologías son necesarias y justas. Si es así, me gustaría escucharos, y si no, cualquier duda, estamos abiertos. Por favor. Está lloviendo, así que de aquí no sale nadie. Hemos tenido un problema de conciencia. Simona Sora, quien me ayudó a hacer la selección, dijo que no existía una literatura de mujeres y una literatura de hombres, y es verdad, no existe una literatura de mujeres y una literatura de hombres. Por lo tanto, ahí tuvimos un grave debate ético cuando Vaso Roto nos pidió una antología de mujeres. Simona me preguntó cómo podemos separar. Pero, por otra parte, pues diremos en nuestra defensa que también es verdad que al observar tan poca presencia de mujeres en las antologías anteriores, pues dijimos, vamos a ver, hasta que se equilibre, son necesarias las antologías de mujeres, y luego habrá antologías mixtas, ¿no? En ese sentido, pues nos hemos quedado un poco más, ¿no? Quizás todos un poco más tranquilas. Lo decía por si, no sé, por si os da que pensar o tenéis una opinión al respecto. Nosotros hace poco presentamos la antología de Sombra y Terciopelo en Praga, y la pregunta era, ¿y por qué no puede haberlas? Durante tanto tiempo ha habido antologías que solamente han sido de hombres porque las mujeres estaban invisibilizadas, que ahora la pregunta es, ¿y por qué no? Pero ateniéndonos, y ahora que estamos en una universidad, en una facultad de letras, ateniéndonos o así lo hemos hecho en Vaso Roto, a un criterio de literatura comparada. La literatura comparada, ¿en qué consiste? En agarrar a un determinado sector que escribe un tipo de literatura y buscar las similitudes y las divergencias. Entonces, ¿por qué en ese público no iban a poder ser mujeres? ¿no? Entonces, nosotros lo hemos tomado desde esa perspectiva, y también para rescatar, Catalina habla de una antología que ella hizo de 20 poetas y 16 eran hombres. De Sombra y Terciopelo, Abel Murcia hizo antes una antología también de poesía polaca, no en Vaso Roto, en otra, y creo que la representación era también un 90 de hombres, 10% de mujeres, ¿no? Entonces, sí es cierto que en Vaso Roto sentimos que ahora mismo es el momento del empujón, y que ojalá en un futuro no sea necesaria. No sé si estáis de acuerdo conmigo, Vicente, que tú eres aquí nuestro único representante masculino. Sí. Ya, a mí me parece una pregunta muy interesante, ¿no? Esto que decía Cata, porque evidentemente si ella en una antología selecciona 16 caballeros y 4 damas, es porque obviamente ese era el canon, ¿no? Ese era el canon, ahí los hombres imponían, el hombre siempre impuesto por la fuerza, porque en algo como la poesía, es que la poesía tiene también fuerza, ¿no? No es menos cierto que vengo de una parte de España
donde el poeta más inmenso es una dama, que es Rosalía de Castro. Rosalía de Castro se come con patatas absolutamente a todos los poetas que haya habido en Galicia, y me temo que también a Gustavo Adolfo Bécquer. Es muchísimo más grande Rosalía de Castro, tanto en gallego como en español, ¿no? Ahora, sí es cierto, y de momento también estoy de acuerdo, mientras la situación sea la que sea, bienvenidas las antologías de mujeres. Por lo menos vamos a Pachas, ¿no? Hice una antología de poesía gallega, La lluvia en el mar, procuré poner tantos hombres como mujeres, ¿no? En la revista Olga de poesía que dirijo, gallega, dedicamos un número, donas 24, mujeres 24, como en aquello de Lope de Vega, en horas 24, tal. Pero ahora, por ejemplo, que tenemos el número 10 con 10 hombres, 10 mujeres. Alguien me dirá, ¿y ellas qué hacemos con ellas? Porque esa es otra parte de la historia, claro. Bueno, me horroriza la palabra, pero bueno, es la que se está utilizando, ¿no? Eso también conviene tenerlo en cuenta. Ahora, por esa regla de 3, al final, no lo sé, yo creo que es una pregunta que queda ahí en el aire. Yo esperaba del distinguido público que entrase en el tema, ¿no? Hay gente que escriba poesía entre el público. No te lo van a decir. Hay unas cuantas poetas. Bueno, un momento, vamos por partes. Pedazos de poetas aquí. Vamos por partes. Yo que hago crítica y reseñas, querido amigo, pero más cosas, no me limito a hacer críticas y reseñas, pero recibo muchos libros y muchos originales y tal, ¿no? Muchos originales, inéditos, y descubro que todo Cristo tiene en la gaveta preparado su libro, Aquí ahora mismo, yo lo decía de broma, el 90% de los aquí presentes tienen algo escondido, Que sí. Totalmente de acuerdo. Lo estaba diciendo de modo irónico, y tú recibes muchísimos, donde menos te descuidas salta el poeta, ¿no? Mejor que la liebre. Pero el problema, Vicenta, es que yo siento que aquí ahora, o sea, no aquí, sino en España, y creo que en gran parte del mundo, hay más poetas que lectores de poesía. Claro. Y eso es una problemática. Hay una cifra, creo, fija. Einserberger la fijó como 1.300 y pico, ¿no? Que dice que en cada país 1.300 sí, y pico. No, yo me temo que hay bastantes más. Y aquí en España, y ahí yo sí que tengo un poco de culpa, pues que explico poesía a niños, una gran culpable fue doña Gloria Fuertes, que por cierto, era una gran poeta, Poeta, digamos, para mayores, me parece estupenda. Poeta de guardia o Solo en la sala, me parecen 2 libros fundamentales. Pero ese tipo de poesía infantil ripiosa, tipo de La cangura no sé cuántos o la otra tal, poesía es eso, poner ahí un ripio, una carallada y tal, y ahí va, toma. No, poesía es otra cosa, y lo definió muy bien esta dama, poesía. Vamos a tocar un poco la lira, que no el violón. No, pero espera. De acuerdo. Espera, Vicente, porque la lira, sí, pero yo creo que la mejor poesía del siglo XX, la segunda mitad del siglo XXI, se hace en el mundo del rap. Correcto. Totalmente. Entonces no lira, sino que... No, quiero que me entiendas que soy un poco irónico. La poesía es lo vivo. Tocar la lira es lo que tú decías, es compartir. Sí, totalmente. Evidentemente, entraremos ya en otra parte donde la música y donde tal, ¿no? Mira, hace poco un festival aquí, no sé si lo seguiste, que tuvo bastante polémica, el pre-Eurovisión. Por esto que la gente se inclinó mucho por mis paisanas tan xungueires y tal. A mí no me interesan gran cosa, porque en Galicia hay grupos como ese, hay muchos. Me interesó mucho un rapero, un tal Raiden, que no lo conocía de nada, pero me gustó el título de la canción, La calle de la llorería. Y dije, a ver de qué va esto. Coño, es una letra que está muy bien, dije. Y luego descubrí que es un tío que a través de las redes y tal, conoces, ¿no? Que esta dama controla mucho estos caballeros. Perdón, yo me voy a tener que ir, Yo me despido con harto sentimiento, pero despedimos, me lo estoy pasando muy bien. A Vicente, yo creo que en el momento más interesante. Muchísimas gracias, Vicente, por estar aquí, y yo creo que estáis todos de acuerdo conmigo. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, y que ustedes lo lean bien y háganme caso, que Vaso Roto está editando de maravilla. Y estas antologías, la checa, la polaca, la rumana, la serbia no la leí todavía, sino ese poema, están estupendas. Y estas 3 poetas que hemos oído, a mí la poeta polaca me ha dejado pasmado. Y esta dama, que es callada, pero que tiene una poesía muy fuerte, y doña Banda, ya no ligamos, ¿no? Háganme caso. Hasta luego, Vicente. Vicente, recuerda que tienes la conexión directa a Madrid-Cracovia, cuando quieras. Bueno, Banda, ahora quería responder a esta pregunta. Vicente quiere volver a Alicante a hablar del adulterio.
del adulterio. Sí. Así que va a ser una de las próximas citas. Decano. Adulterio en la literatura del siglo XIX. Sí, porque el adulterio... Conviene puntualizar. Lamento decepcionaros, el adulterio ya no existe. El adulterio comenzó. ¿Qué significa comilfo? Bueno. No voy a decir que algo sé de eso porque... Bueno, pues dejo la palabra a Wanda. No, jak už bylo skoro řečeno, čtenářů poezie a vlastně básníků, protože čtenář poezie je zároveň vždycky už básníkem tím, že čte. Byl v populaci a v historii určitě vždycky konstantně, já nevím, promile, nebo nedokážu to odhadnout, ale samozřejmě strašně málo skutečných čtenářů, ale to je normální v historii. Como se ha dicho ya, los lectores de poesía, yo diría los poetas, porque el que lee la poesía es también poeta. Había siempre en la población, entre la gente, los lectores de verdad, había muy poquito, yo diría como un, no sé si es palabra española, promile. ¿Promile? Como un por ciento, como 1%, pero creo que eso es normal. No a antologie, jak jsou dobré, to neznamená něco jenom pro současnost, ale vždycky taky pro budoucnost. A budoucnost ukáže, jak se to bude číst a jestli to něco přineslo. A hlavně doufáme, že nějaká budoucnost bude. Jo, to si všichni přejeme, aby ty apokalyptické vize prostě se neuskutečnily. Já si to nepřeju. Y si las antologías son buenas, bueno, no es importante solo lo que significan en la actualidad, sino también que significan para el futuro. Y lo vamos a ver en futuro, esperemos que un futuro vendrá y creo que todos deseamos que las visiones apocalípticas no se realizarán y bueno, porque yo no lo deseo. Clara, como nuestra poeta más joven, o sea, ¿qué significa para ti estar en una antología de poeta checa, de poesía bilingüe, en un proyecto que pues tiene su determinada magnitud, como forma de dar a conocer tu obra poética en otros países? Por supuesto, me siento muy honrada ser la parte de este libro, pero creo que hay un problema con las antologías en general porque representan solo muy poquito de la obra de los autores, las autoras. Y por supuesto que las antologías son muy importantes porque pueden mostrarnos un abanico. Sí, gracias. Y para mí, durante los años cuando estoy leyendo la poesía, muchas antologías fueron muy importantes por conocer nuevas autoras y nuevas poéticas y eso. Pues muchísimas gracias, Clara. Y bueno, Marta, me quedas tú. Cuando presentamos, ahora se me ha ido. Luz que fue sombra, perdona, la presentamos en el Centro de Poesía José Hierro y bueno, vino Marta a la presentación. Y hubo una pequeña queja porque nosotros en la editorial dejamos a nuestros antólogos, a Cata, a Vicente, a Abel Murcia, etcétera, pues que ellos nos trajeran la antología. Y entonces parece ser que Abel Murcia contactó a las poetas, les dijo, voy a hacer una antología tuya, pero nunca les consultó los poemas
y nunca les mostró las traducciones. Cuéntanos. Porque somos mujeres. No. Es que no se nos respeta. No. ¿Qué sé yo? No, es cierto, esta antología fue una sorpresa para las autoras. Imaginaos, ¿no? Que sois, no sé, que cada uno de vosotros es poeta y de repente os contacta el antólogo y dice, bueno, tú vas a estar en antología, qué bien. Y luego, ¿quieres algún poema? No, yo me los elijo solo. Y no sé, la verdad es que no sé, pero por otra parte es cierto que yo hice lo mismo. Porque en Polonia tengo este proyecto que se llama República Poética, entonces es una serie de recitales de poesía bilingües, pero que pueden ser multilingües, porque interviene, por ejemplo, español y catalán y polaco, e inglés y sueco. Y siempre se lee la versión original y la traducción, y siempre invitamos a los traductores que lean también, entonces es una fiesta total. Y nunca nos quedamos en los auditorios, sino vamos tomando vino y leyendo poesía, ¿no? Que lírica, que se comparte. Pero recuerdo que en un momento obtuve Santander Universidades. Nos patrocinó una edición, justamente una antología, y yo hice lo mismo que Abel Murcia y que Gerardo Beltrán, porque hice una selección de 11 autores, 11 autores hispánicos, o sea, que escribían en español, y entre los 11 autores estaba, por ejemplo, Ana Merino, que vive en los Estados Unidos, pero que es poeta y ahora novelista española, y también escribe teatro, y también estaba, por ejemplo, Elena Medel y estaba Erika Martínez, pero estaban también los autores que conocéis menos, como por ejemplo Luis Arturo Restrepo, que es colombiano, Felipe García Quintero, que es colombiano, había Enrique Winter, que es chileno, por ejemplo, y entre esos 11, todos los 11 autores, yo hice la selección de 8 poemas, ¿no? Sin consultarles demasiado, y era, creo, el mismo efecto sorpresa. ¿Cuáles son mis poemas que están aquí? Que a lo mejor son mis poemas. Y de hecho, en esta antología hay un poema que yo escribí cuando tenía realmente menos años de los más jóvenes de vosotros. Entonces, para mí es más remoto, ¿no? Pero sí, bueno, es mi poema y lo escribí, entonces puedo leerlo ahora. Digo. Y creo que así el objetivo, que el objetivo de Abel Murcia y de Gerardo Beltrán era mostrar el abanico muy, muy, muy amplio de las poéticas, porque lo que pasa en la vida de uno es que cuando tiene 18 años escribe otra cosa, y cuando tiene 20 años escribe muy otra cosa, y cuando tiene 30 escribe súper otra cosa. Entonces son como varias personas en la vida de uno. Y los mejores poemas, creo, escribimos a los 20. Lo prueba Pablo Neruda, por ejemplo. Y entonces cuando a nosotros alguien nos pide elegir una elección, yo siempre elijo lo mejor, pero si alguien, o sea, lo mejor que yo creo mejor, ¿no? Que a lo mejor será mi poema de ayer, pero objetivamente hablando puede que Abel tenga razón, que pone otra cosa. Yo personalmente voy a romper una lanza a favor de Abel Murcia, de Catalina, de Vicente Araguas. Evidentemente la antología, como os decía antes, yo creo que es un artefacto imperfecto, pero es una forma de acercarnos, y los traductores y los antólogos tienen una parte de poetas, aunque Cata no me lo admita, y entonces ellos crean una obra con la poética de todas las poetas que han conformado parte, ¿no? Entonces, estos libros, para mí, tienen una coherencia. Es la coherencia que ha puesto el antólogo, es la coherencia que ha puesto el traductor. Entonces, si cada poeta pudiese elegir de forma individualizada sus poemas, probablemente sería una obra maravillosa, pero no sería una obra coherente, porque serían distintas visiones. Cata, no sé si... Yo soy una antologadora muy disciplinada. Yo me he criado en el comunismo, entonces... yo les he preguntado, evidentemente, y ellas me han mandado una serie de poemas. Sí, yo les he pedido poemas y ellas me han mandado una serie de poemas, y de esa serie, evidentemente, yo he escogido aquello que se plegaba mejor
también al castellano, a la traducción, o sea que... Pero sí, es verdad, hemos seguido el criterio de la unidad en la diversidad, ¿no? Ellas son, como manifiesto poético, son unitarias, o sea, es un todo unitario en cuanto a manifiesto poético, y a esa atmósfera quizás plomiza, ¿no? que pervade, ¿no? que atraviesa todo el libro. Y luego, claro, en temáticas son muy diferentes. En las temáticas, pues como decíamos antes, desde la maternidad, la soledad, lo transexual, los pánicos, los traumas. Hay poetas que utilizan, por ejemplo, fichas policiales, o sea, hay ficha policial también transformada en poesía. Drăghincescu, por ejemplo, que vive fuera de Rumanía, pues tiene poemas muy fuertes de la diáspora, ¿no? Y de cómo hay rechazo dentro de Rumanía frente a la diáspora porque no ha vivido todas las penurias que tenía que haber vivido, etcétera, ¿no? Entonces hay pues eso, una variedad temática asombrosa. Los estilos, obviamente, de cada una que habéis visto, de dos que he leído, habéis visto lo distantes, ¿no? Quizás. Y luego sí, en cuanto a manifiesto poético, sí que ellas sí que constituyen un todo. Y me han mandado poemas... y de hecho había más traducidos también, luego tuvimos que cortar, pero había más. Bueno, es que nuestra antología rumana creo que se quedaba en 600 páginas. Así, 600, y tuvimos que, para que todas tuviesen más o menos la misma medida. Pues sí, esa parte fue dura. Pues nada, última llamada para el público, si queréis hacer alguna pregunta, duda, sugerencia, etcétera, y si no ya damos paso, si os parece correcto, a nuestro... Sí, nos gusta el último disco de Rosalía. Lo digo en nombre de Vicente, que se fue, porque sí, Vicente lo decía que le gustaba, pues digo, es un nombre. Otra pregunta. ¿Os animáis? No mordemos, de verdad. Pues yo creo que... Pues voy a invitar al decano para que nos presente el momento musical. Tenemos a Renaud en la sala, tenemos a Malena Durán, muchísimas gracias. Gracias también a Carmen Marimón, directora del máster de guitarra. Y le doy la palabra a nuestro decano. Pues ha sido un placer, creo que hemos tenido una tarde de poesía, hasta hemos tenido humor gallego. Y afortunadamente no trajo la gaita. Casi, no cantó. Yo pensé que iba a cantar. Quien sí va a interpretar aquí es Renaud Charbonneau, que es uno de los estudiantes de nuestro máster en interpretación de guitarra. Digo estudiante, aunque realmente los estudiantes de este máster son ya grandísimos profesionales con reconocimiento internacional, y tenemos la suerte de tenerlos aquí. Como ha dicho Cata, nuestra querida vicerrectora, hay que agradecer tanto a la directora del máster, la profesora Carmen Marimón, como a Malena Durán, que es quien gestiona y quien nos presta siempre su atención y sus atenciones, la colaboración. Así que, Renaud, cuando quieras. Hola a todos, soy Ronald de Canadá y bueno, yo voy a presentar 3 obras de compositor español. En primero 2 obras del compositor Federico Moreno Torroba y después voy a presentar El Capricho Catalán de Isaac Albéniz. Espero que disfruten.